Se abre la audiencia pública de la causa seguida por el Colegio de Abogados de Loreto contra el Congreso de la República sobre demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31751. Tiene la palabra el abogado de la parte demandante. Gracias, señora magistrada. Saludar por este intermedio a cada uno de ustedes que se encuentran en la sala. Señora magistrada, la ley 31751 es inconstitucional por tres razones. Primero, viola el artículo 44 de nuestra Constitución, genera impunidad estructural. Un año es insuficiente para investigar corrupción y crimen organizado. Segundo, no supera el test de proporcionalidad. Es innecesaria porque ya existe el acuerdo plenario número 3 del 2012. Es desproporcionada porque el costo para la justicia es mayor al beneficio para el imputado. 3. Incoherencia interna. Por exceso en el artículo 339.1 del Código Procesal Penal y por defecto el artículo 84 del Código Penal. El acuerdo plenario número 5 del 2023 ya declaró inconstitucional. Por consiguiente, señora magistrada, solicito se expulse del ordenamiento la ley que fue hecha con nombre propio, Ley Soto. Gracias, señora magistrada. Tiene la palabra el abogado de la parte demandada. Buenas noches, señora magistrada. Bueno, ante todo, indicarle que la parte de la defensa del Congreso somos los abogados Lizeth Barreros Castillo y el abogado Daniel Salazar. De acuerdo a la demanda que se está interponiendo, debe declararse infundada, puesto que estamos sosteniendo 4 puntos importantes, de los cuales vamos a hacer mención. La ley que supera el test de proporcionalidad. En eso de aquí contamos con sus puntos, que es con respecto a la idoneidad. Su fin es constitucional, si es idóneo. Su fin es constitucional dar certeza y cumplir con el plazo razonable, el cual se encuentra en el artículo 139 de la Constitución. Un proceso no puede ser eterno, señora magistrada. Ahora, con respecto a la necesidad, si era necesaria. El acuerdo plenario 3 del 2012 no es ley, generaba inseguridad jurídica. El Congreso tiene potestad de legislar y fijar plazos diarios. El plazo máximo más vital podía ser de 45 años en algunos delitos. Esto no es un plazo razonable, señora magistrada. En respecto a la ponderación, el derecho a ser juzgado en plazo razonable es fundamental. La impunidad no se presume. El Ministerio Público tiene un año más todo el plazo de interrupción. Si no investiga en este tiempo, la falla es del Estado, más no de la ley. Ahora, con el segundo punto es que no hay violación con el artículo de la Constitución. El artículo obliga a combatir la delincuencia, pero dentro del marco constitucional. El plazo razonable es también una garantía. Además, la ley no aplica a crímenes de lesa humanidad ni de guerra. Esos son imprescriptibles por los tratados. Para corrupción, el plazo de prescripción base es alto. Un año de suspensión se suma a los plazos de 15, 20 o 30 años. ¿Qué es suficiente, señora magistrada? Con su venia, señora magistrada, el abogado Daniel Salazar. Respecto al punto 3, la separación de poderes, podemos decir que el acuerdo plenario 05-2023, emitido por la Corte Suprema, ya declaró la inconstitucionalidad de la ley 31.751. Es más, que los jueces tienen la potestad de aplicar el control difuso de esta ley. Asimismo, sobre el punto 4, el principio de legalidad y favorabilidad. El artículo 139, inciso 11 de la Constitución Política del Perú nos dice que en caso de duda se aplica la ley más favorable al reo. Y por esto, esta ley 31.751 es necesaria para tener un mejor sistema de justicia. Asimismo, señora magistrada, indicarle que esta defensa no viene a defender la impunidad, viene a defender la Constitución. La ley 31.751 es la respuesta necesaria a un sistema penal que ha convertido la excepción en una regla infinita. Muchas gracias. Réplica del demandante. Señora magistrada, el derecho no es interpretar en el aire, se interpreta frente a la realidad.
y la realidad de la ley 31751 es una sola: impunidad legal. En 3 años, caso Los Dinámicos del Centro, prescrito. Caso Cuellos Blancos, prescrito. Caso Soto, prescrito por su propia ley. No cayeron por inocentes, cayeron porque el Estado solo tuvo 1 año para desarmar organizaciones que delinquieron 10 años, magistrada. Eso no es plazo razonable. Es un indulto encubierto con forma de ley. El artículo 44 de nuestra Constitución no es un saludo a la bandera. Al pie dice: son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia. Mi pregunta, señora magistrada: ¿cómo garantiza justicia una ley que le pone cronómetro de 1 año a la investigación de megacorrupción? En Lavajato solo traducir las delegaciones de Brasil tomó 26 meses. En el caso Orellana, las pericias contables tomaron 3 años. La ley 31751 le dice al Estado: si no puedes correr una maratón en 100 metros, el crimen gana. Eso es traicionar al artículo 44 y por ende es inconstitucional, señora magistrada. Toda restricción a la persecución penal debe pasar el test de proporcionalidad. La ley 31751 falla en estos 3 pasos que los voy a mencionar. Primero, no es idónea, su fin es dar plazo razonable, pero 1 año fijo para todo delito, sin importar si es una estafa simple o una red de lavado con 5 países, no es idóneo. Es absurdo, magistrada. Segundo, no es necesaria. Ya teníamos el acuerdo plenario número 3 del 2012, suspensión igual a plazo ordinario más la mitad, daba certeza, era prescriptible y diferenciaba por gravedad. El Congreso no necesitaba crear nada, duplicó la figura de la y lo malogró, magistrada. Tercero, es gravemente desproporcionada. ¿Qué ganaba la Constitución? Tranquilidad. Para el imputado, ¿qué pierde? La lucha contra la corrupción, la tutela de víctimas, la seguridad ciudadana, el costo es intolerable. Ningún tribunal constitucional serio avala ese canje. Como dije, este tribunal en el acuerdo plenario 5 del 2023, la ley 31751, es desproporcionada, por consiguiente inconstitucional. La Procuraduría nos dice: si 1 año es poco, que el juez inaplique la ley en casos graves. Señora magistrada, eso es abdicar. El control concentrado existe según el artículo 202 para expulsar normas viciadas de origen. No podemos tener una ley esquizofrénica, constitucional para hurtos, inconstitucional para organizaciones criminales. Eso genera 2 cosas: inseguridad jurídica y trato desigual. En Lima un juez aplicará 1 año, en Arequipa otro no. Esa es la certeza que defiende. La Constitución se defiende en general, no por cotas, señora magistrada. No le pidan al juez penal que rinda cada semana lo que el Congreso ocasionó o causó mal. Cierro con esto, señora magistrada. No estoy pidiendo que ustedes legislen, estoy pidiendo que se cumpla el artículo 201. Sean guardianes de la Constitución. La ley 31751 tiene nombre propio, nació para beneficiar y sus efectos lo confirman. Es una máquina de prescribir a los poderosos, por las víctimas que esperan, por los fiscales honestos que se estrellan contra un plazo imposible, por el mensaje que debemos dar como país, que en el Perú el delito no es más eficiente que la justicia.
Por ende, señora magistrada, solicito se declare fundada la demanda, se expulse la ley 31751 del ordenamiento jurídico. Exhorten al Congreso a que, si quieren regular, lo hagan con razonabilidad, plazos diferenciados por complejidad, no topes planos que permitan al que delinque mejor, porque la justicia que llega tarde duele, pero la justicia que la ley prohíbe que llegue, eso es complicidad. Gracias, señora magistrada. Dúplica de la parte demandada. Con su venia, señora magistrada, si el Ministerio Público no controla tiempos, que se sancione al fiscal, no se castiga al ciudadano de a pie, con procesos eternos, y que la ley obliga al Estado a ser eficiente. Esa es la verdadera política anticorrupción, investigar bien y rápido. El plazo de 1 año es razonable, pues según estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, lo dijo que es constitucional. Asimismo, señores magistrados, la parte demandante ha pintado un cuadro dramático, pero el derecho constitucional no se hace con anécdotas, se hace con principios. Hoy no estamos discutiendo si la corrupción es mala, todos estamos de acuerdo, lo es. Estamos discutiendo si el Congreso, al fijar un plazo de suspensión de 1 año, se salió de la Constitución, pero la respuesta es no. El primer pilar que debemos ver es si la legalidad y separación de poderes, con respecto al artículo 102, inciso 1 de la Constitución, dice que le corresponde al Congreso dar leyes, regular la prescripción y su suspensión es política criminal. Es competencia del legislador y no de la Corte Suprema. Que teníamos antes de la ley 31751, incertidumbre, plazos largos. El acuerdo plenario 3/2012 era jurisprudencia. Un día se aplicaba plazo más mitad, otro día otra cosa. En algunos delitos eso significaba 45 años de la suspensión o de la imprescriptibilidad de la investigación. Ese plazo no es razonable, señores. Eso es lo que manda la Convención Americana en el caso Suárez Rosero versus Ecuador. El Congreso puso orden, puso un plazo cierto, predecible, igual para todos. Eso se llama seguridad jurídica, eso se llama Estado de Derecho. Pretender que un acuerdo plenario derogue una ley es invertir en la pirámide de Kelsen, es aceptar que los jueces legislen y eso sería inconstitucional. No, nos acusan de violar el test de proporcionalidad. Veamos, el fin constitucional legítimo, el plazo razonable es un derecho fundamental. El artículo 139, inciso 3, que nos regula los principios, nos dice que un proceso no puede durar toda la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo exige. El Tribunal Constitucional lo ha dicho en la sentencia 010-2002. Asimismo, es idónea, un plazo fijo da certeza. Si el ciudadano sabe a qué atenuarse, el fiscal sabe cuánto tiempo tiene, la víctima también. Asimismo, es necesaria. ¿Había algo menos lesivo? No. El acuerdo plenario 3/2012 no es la ley. No era ley, generaba fallos contradictorios. La ley era necesaria para unificar. Proporcional, en sentido estricto. El plazo de 1 año no es el único tiempo para investigar. Se suma a todo el plazo de interrupción. Para corrupción hablamos de 15, 20, 30 años de plazo. Asimismo, si el Ministerio Público no puede armar un caso en este tiempo, el problema no es la ley. El problema es la ineficiencia. No le carguemos al imputado la culpa de un Estado que investiga lento, pues el plazo razonable protege al ciudadano del poder punitivo. Es el verdadero equilibrio constitucional. Bueno, doy pase a la otra abogada que va a dar sus puntos. Audio, compañera. Su audio, compañera. Mil disculpas, magistrada. Como tercer pilar, señora magistrada, no hay impunidad estructural, porque dicen que la ley genera impunidad, y eso es falso.
Primero, no aplica crímenes de lesa humanidad. Son imprescriptibles por tratados. La ley no los toca. Como segundo, tenemos que en corrupción los plazos siguen siendo larguísimos. Un año de suspensión es solo un límite a una figura excepcional. Como tercero, tenemos que si hay casos prescritos, pregúntese por qué el fiscal formalizó al año 14 de investigación. La ley no premia al delincuente, la ley castiga al Estado ineficiente. Y sobre la casación 2298 de 2022, justamente dice que la ley no es inconstitucional en abstracto. Solo podría ser irrazonable en un caso concreto, gravísimo y complejísimo. Para eso existe el control difuso. No se anula toda una ley por casos límite. También tenemos el rol del tribunal. Los magistrados, el Tribunal Constitucional, no es una tercera cámara legislativa. Su rol, según el artículo 201, es ser guardián de la Constitución, no corrector del Congreso. Si ustedes expulsan esta ley hoy, el mensaje es claro. El legislador no puede poner plazos. Mañana vendrán a pedir que anulen los plazos de detención, de prisión preventiva, de apelación, porque siempre habrá un caso donde el plazo fue poco. La Constitución protege dos bienes, la lucha contra el delito y la libertad del ciudadano de la ley. 31.751 equilibra ambos. Exige un Estado que investiga. Sí, pero ¿qué investiga rápido y bien? Esa es la verdadera política anticorrupción. Eficiencia, no en procesos eternos. Por las separaciones de poderes, por la seguridad jurídica, por el derecho de todo peruano a no ser perseguido de por vida. Solicito se declare infundada la demanda y se confirme la constitucionalidad de la ley 31.751. La impunidad no se combate con procesos infinitos, se combate con investigaciones serias dentro de los plazos establecidos. Esta ley obliga a eso. Gracias, magistrada. Habiendo escuchado los alegatos de la parte demandante y de la parte demandada, este tribunal procede a emitir su pronunciamiento en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra la ley 31.75.1, que modifica el régimen de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal. En primer término, es necesario precisar la naturaleza jurídica de la prescripción penal. Esta constituye una causa de extinción de la acción penal que limita el ius puniendi del Estado, conforme al artículo 78 del Código Penal y la Constitución. Ahora bien, debe distinguirse claramente entre prescripción, interrupción y suspensión. Mientras la interrupción reinicia el cómputo del plazo, la suspensión solo la detiene temporalmente cuando existe un impedimento jurídico que justifica la paralización del proceso. En este marco, la ley 31.75.1 introduce dos reglas. Primero, que la suspensión no puede exceder los plazos de las etapas del proceso penal. Y segundo, que en ningún caso puede superar el año. Respecto a la primera regla, este tribunal considera que le resulta constitucional. Ello porque establece un límite objetivo, previsible y coherente con el diseño del proceso penal vigente, el cual distingue entre procesos simples, complejos y de criminalidad organizada. En esa medida, esta disposición contribuye a garantizar el derecho al plazo razonable, evitando demoras indefinidas y preservando la eficacia del sistema de justicia penal. Sin embargo, la segunda regla, que fija un tope absoluto de un año, debe ser analizada con mayor rigor. Una interpretación literal podría generar efectos desproporcionados en casos complejos, especialmente en criminalidad organizada o investigaciones de alta dificultad probatoria, donde la actividad fiscal y judicial requieren un plazo mayor. No obstante, este tribunal no desconoce que el Estado tiene también el deber de evitar procesos inconstitucionales y garantizar que la justicia no se prolongue de manera excesiva en perjuicio del imputado. En ese sentido, la lucha contra la criminalidad no puede realizarse sacrificando garantías constitucionales ni bajo esquema de percepción ilimitada. Por ello, conforme al principio de conservación de la ley
y a la interpretación conforme a la Constitución, este tribunal entiende que el límite de 1 año no debe ser entendido como una regla absoluta en todos los supuestos, sino como una regla supletoria aplicable cuando una etapa procesal no tenga un plazo legal definido. Bajo esta interpretación, la norma mantiene su validez constitucional, pues armoniza la necesidad de persecución penal con el derecho al plazo razonable y evita tanto la impunidad como la persecución indefinida. Asimismo, es importante precisar que la Ley 3175.1 no reduce el plazo de prescripción de la acción penal en sí mismo, sino únicamente regula el tiempo de suspensión, lo cual no implica, como erróneamente se ha sostenido, que el Ministerio Público o el Poder Judicial dispongan de un plazo de 1 año para investigar o juzgar. El sistema de prescripción ordinaria y extraordinaria permanece vigente. Por todo lo expuesto y conforme a los fundamentos desarrollados, se declara infundada la demanda de la inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 3175.1. Se levanta la sesión.